Bendiciones y bienvenidos a otro programa más de Centro Cristiano, Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Estamos localizados en la calle Federico Torres Pagán, número 62 en Isabela. Nos puedes buscar en Google Maps. Google Maps, como siempre digo, te va a traer hasta aquí, hasta nuestra puerta, y nosotros te vamos a recibir con un abrazo de parte de papá. Así que búscanos en las redes sociales como Centro Cristiano Reino de Embajadores, comparte nuestro contenido, comenta nuestros videos. Hoy vamos a estar tocando la tercera parte de unas enseñanzas que hemos estado compartiendo tituladas Jesús en la carne, Jesús resucitado y Jesús en gloria. Y hemos tocado dos videos anteriores, el verbo se hizo carne, el tema de que el verbo se hizo carne, tocamos el tema de Jesús resucitado y cómo la resurrección de Jesús pareció transformar la apariencia de Jesús y los discípulos no lo podían reconocer al verlo a simple vista. Y ahora vamos a tocar el tema de Jesús glorificado. No sé si recuerdan en el programa pasado que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques todavía porque no tengo que ir al Padre, a mi Padre, y todavía no he ido a mi Padre. O sea, falta algo en mi proceso y tengo que culminar ese proceso. Y ese proceso es la ascensión. Y vamos a hablar hoy sobre Jesús, la ascensión, su glorificación y su revelación como Cristo glorificado, que es el resultado final de la ascensión como Hijo de Dios al trono de los cielos, al trono del Padre. Así que, como dice Daniel 7, que el Hijo del Hombre sería levantado y llevado al trono a donde está sentado el anciano de los días, el anciano de días, que es el Padre. Así que esa ascensión del Hijo del Hombre es lo que vamos a discutir hoy y el efecto que eso tiene en la vida de Jesús. Así que miren, vamos a comenzar en Hechos capítulo 1, verso 3. Y oramos al Padre que la gracia del Señor y el espíritu de revelación, el espíritu de verdad, nos dé a entender su palabra de tal manera que podamos comprender las implicaciones y el poder de Jesús hoy como Cristo glorificado, y que eso nos ayuda a transformar, esa revelación nos ayuda a transformar nuestras vidas, entendiendo a quién servimos y quién es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en el día de hoy. Así que gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz, en la sepultura, en tu resurrección y en tu ascensión, porque por tu gracia somos lo que somos hoy y tú pagaste un precio para crearnos y hacer de nosotros una nueva criatura. Te doy la gloria y la honra siempre. Amén. Comenzamos. Hechos 1:3. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Fíjese que luego que Jesús resucita, Él se le aparece varias veces y dice la palabra que se le aparece por 40 días. Y les demostraba cómo era Él y que Él era realmente y que Él estaba vivo. Pero el tema de Jesús, aún después de la resurrección, era el reino de Dios. El tema de Jesús, desde Juan el Bautista en adelante, el tema del ministerio de Jesús es el evangelio del reino, el reino de Dios. Y eso es importante, porque muchas veces entendemos la Biblia como un libro para una religión más. Mas, sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús, antes de morir en la cruz y después de resucitado, el tema de la Biblia y el tema de Jesús es el reino de Dios. Así que la Biblia no es para traer religiones cristianas, es para traer el reino de Dios a la tierra y para hablar del reino de Dios y demostrar cómo es el reino de Dios. Así que interesante que el tema principal de Jesús también después de la resurrección y estar 40 días con sus discípulos era el reino de Dios. Después de decir esto, vamos a Hechos 1:9 al 11.
Jesús le da unas instrucciones a los apóstoles en Hechos 1:8 y ya en Hechos 1:9 dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así que están los discípulos viendo a Jesús ascender en una nube y desaparecer en el cielo. Subió al cielo en una nube. Y ellos se quedan así, asombrados, pasmados, viendo ese hecho sobrenatural. Ver un ser humano subir en una nube y perderse en el cielo. Es una cosa, imagínese, si usted estuviera allí presente viendo eso. Ellos se quedaron atónitos y aparecen estos dos hombres vestidos de blanco, que entendemos que son ángeles, y les dicen, varones galileos, ¿qué hacen ustedes aquí mirando hacia el cielo? Ese Jesús que ustedes vieron que se fue en una nube, un día, así como se fue, volverá. Y por eso es que vemos luego, si estudiamos un poquito la escatología, los tiempos finales, que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, que al final, al sonar de la final trompeta, los que duermen en Cristo resucitarán primero, los que quedamos seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en una nube, que es cuando Él está regresando. Porque así mismo como Él se fue, volverá. Así que es interesante que Jesús asciende, Jesús resucita. Vimos testimonios como los de los discípulos en la pesca milagrosa que no lo reconocieron. María Magdalena no lo reconoció. Los discípulos que iban camino de Emaús no lo reconocían físicamente, pero era Jesús. Él estuvo con ellos como 40 días, asciende, pero miren el resultado de esa ascensión. Ahora vamos a ver cuando Él asciende y es glorificado por el Padre, y entonces se le presenta al perseguidor de la iglesia. ¿Quién es este perseguidor de la iglesia? Saulo de Tarso, nuestro hermano Pablo. Así que mira cómo ocurre esta conversión de Saulo en Hechos capítulo 9, versos 1 al 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Una voz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Luego el Señor llama a Ananías, que va, le ministra a Pablo, recupera la vista y lo comienzan a llevar a la iglesia de Antioquía. Y ahí Pablo en los territorios va a Arabia. Dale para atrás. Para. Me quedé ahí, empecé a hablar de más. Ok, voy a terminar en cuando termine de leer el versículo. ¿Ya? No lo he detenido. Ok, vamos. 3, 2. Pues luego de eso, Ananías es llamado por el Señor para orar por él, recupera la vista y comienza el proceso de su ministerio. Pero, datos importantes. Este perseguidor de la iglesia, que está convencido que le está sirviendo a Dios,
persiguiendo a la iglesia y matando a los creyentes, a los del camino, que está buscándolo en todas las ciudades, con el permiso de los líderes religiosos de su época. Este fariseo celoso de la ley, que está buscando detener esta secta de creyentes en un Mesías llamado Jesús, que él está convencido que es una falsa doctrina, que los que la predican y la siguen son dignos de ser matados. De repente tiene un encuentro con una luz y una voz gloriosa que transforma su vida. No solamente lo deja ciego en lo natural, que yo creo que es como una señal de decir, Pablo, tú no veías lo que tienes que ver. Tú estabas ciego, tú no podías ver lo que viste hoy. Y lo que él vio fue a Jesús glorificado. Él se encontró con un Jesús glorificado, con un Jesús que no solamente había resucitado, sino que había ascendido. Este evento ocurre posterior a la ascensión. Y fue el impacto tan grande de ver al Señor que antes de que Jesús le dijera su nombre, ya Pablo le está preguntando, Señor, ¿quién eres? Porque ya él vio que era algo superior a él. Esa persona que le estaba hablando no era un ser humano cualquiera. Y entonces él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Ya ahí, solamente de verlo, comenzó a reconocer el señorío de Jesús. Entonces Jesús le contesta, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y mira qué bonito que, y esto es una parte muy importante de la cristología, de quién es Cristo para nosotros, quién es Jesucristo para nosotros. Jesús se identifica tanto con la iglesia que Pablo está persiguiendo a la iglesia y Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús en el cielo, en el trono de la gracia, en el trono celestial. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes en la tierra. Pero Jesús está tan identificado con los creyentes, contigo y conmigo, que perseguir a la iglesia es perseguirlo a él. Pero eso nos lleva a otras conclusiones que aparecen en Romanos 6, en Efesios 2, en Colosenses. Nosotros nos tenemos que identificar con Jesús en su proceso. Este proceso que hemos dialogado, Jesús en la carne, Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús ascendido y glorificado. Nosotros tenemos que identificarnos también con Jesús. Nosotros, dice Romanos 1, del 1 al 5, que por cuanto Jesús ya no lo conocemos más según la carne, según era humano, lo conocemos en gloria. Así también nosotros ahora somos una nueva criatura. Quiere decir que el cambio, la transformación, el proceso de Jesús afectó nuestras vidas. La palabra dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él en la cruz, que fuimos sepultados juntamente con Él, que fuimos resucitados juntamente con Él para vivir en una vida nueva y que fuimos ascendidos juntamente con Él y que hoy estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos que identificarnos con el Jesús resucitado y en gloria que es hoy. Como Él se identifica con nosotros, como le dijo a Pablo, soy yo Jesús el que tú persigues. Así que Pablo definitivamente tenía que cambiar, porque Pablo no se encontró con cualquier persona camino de Damasco. Pablo se encontró con el Jesús glorificado. Y el Jesús glorificado, el Señor, le mostró su gloria. Y le mostró que estaba haciendo el trabajo para Dios equivocado. Y le dijo, cosa dura de dar coces en contra del aguijón. O sea, le dijo, los bueyes tienen que trabajar para arar la tierra y sembrar la semilla. Pero cuando el buey da coces, trata de desalinearse del camino, el aguijón del agricultor lo mantiene en línea. Y Jesús le está diciendo, cosa dura es dar coces en contra del aguijón. O sea, tú estás trabajando para Dios, pero no estás trabajando como Dios quiere que tú trabajes.
así que te vamos a enderezar. Y ese día lo enderezó. Y el perseguidor se convirtió en el apóstol de los gentiles, el predicador del evangelio, el que trajo la mayoría de los libros del Nuevo Testamento escribiendo sus cartas a las iglesias que él mismo fundó. Como él dice, él era el menos digno de ser llamado apóstol de entre todos. Pero la gracia del Señor lo escogió y ese día el Señor se le reveló camino de Damasco. Interesante historia. Pero más interesante, cuando vemos también en el libro de Apocalipsis la revelación de Jesús glorificado y la revelación del plan de Jesús glorificado para su segunda venida, cuando podemos ver la revelación, la descripción que el apóstol Juan en sus visiones apocalípticas nos da del Jesús glorificado. Vamos a Apocalipsis 1, verso 1 primero. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional Castellana. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. O sea, esta es el Apocalipsis de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación. Esta es la revelación de Jesucristo. O sea, este es Jesucristo que se va a revelar en este libro. Que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. O sea, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y de las cosas que han de suceder pronto para traer la segunda venida del Señor en gloria. Así que el versículo 9 al 20, interesante. Aquí viene la descripción de ese Jesús glorificado. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba preso en la isla de Patmos Juan por predicar el evangelio. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando Juan usa el título semejante al Hijo del Hombre, está haciendo referencia a Daniel 7. En Daniel 7 es donde se acuña teológicamente y bíblicamente ese concepto de que el Mesías es el Hijo del Hombre. Ese título que luego Jesús lo usa en su ministerio y por eso los fariseos lo atacan como un hereje, como alguien que está hablando blasfemia porque se está haciendo pasar por Dios, porque ese Hijo de Hombre es tomado de la tierra y es ascendido al cielo y es presentado ante el anciano de días en Daniel 7. Y es uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí Juan, usando el lenguaje apocalíptico y el lenguaje profético de Daniel, recalca que ya eso que Daniel profetizó en el capítulo 7 ocurrió y él se está encontrando con el resultado de esa ascensión, con ese Hijo del Hombre glorificado. Miren cómo lo describe. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que fíjate que Jesús se le revela a Juan y está tan glorioso
está resplandeciente como el sol, resplandeciente como bronce en el horno, como resplandor, como la voz es como una catarata, es como un sonido de trompeta, está en gloria, es un Jesús glorificado, poderoso. Es tan glorioso que Juan cae muerto a sus pies, como si estuviera muerto a sus pies, y el Señor tiene que ponerle la mano y decirle: no tengan miedo, que yo soy el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vive por siempre. ¡Wow! ¡Qué revelación de quién es Jesucristo! ¡Qué revelación de quién es nuestro Señor! Yo le oro al Señor que el Señor te abra los ojos a esta palabra y tú puedas entender que cuando tú viniste al reino de Dios y entregaste tu vida al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hoy no es ese que está en la cruz, molido a palos, entre comillas, vencido por el mundo de pecado, lleno de pecado y hecho maldición. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Jesús resucitó y fue transformado en la resurrección, y la resurrección lo selló como hijo de Dios con poder. Pero cuando ascendió, fue glorificado. Y es un Cristo transformado en gloria, una gloria poderosa. Es un Cristo vencedor, es un Cristo victorioso, es un Cristo bendecido con toda bendición espiritual por parte del Padre. Es un Cristo mediador entre el Padre y nosotros. Tú y yo tenemos un mediador en el trono de Dios. Alguien que está a favor de nosotros, intercediendo por nosotros. Y es ese Hijo glorioso de Dios. Ese Hijo de hombre. Porque en alguna manera el Hijo de Dios se hizo humano, se humanizó para llevar esa humanidad al trono de Dios. Y ahora el Hijo del Hombre está en el trono de Dios. ¡Wow! Miren el proceso. El Hijo de Dios se hace hombre, muere en la cruz, es sepultado, resucita, asciende y toma esa humanidad y la lleva al trono de Dios. Y los que somos nueva criatura en Cristo, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es tu herencia y ya la recibiste. Vívela, créela. Identifícate en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? La palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa identidad en Cristo, como Cristo se identifica con nosotros. Recuerden lo que les dije cuando le dijo a Pablo: yo soy Jesús al que tú persigues. Identifiquémonos con ese Cristo glorificado, con el Cristo de hoy. Porque el Cristo de hoy es el Cristo glorificado. Jesucristo glorificado. Con ese nos tenemos que identificar. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Y ese es nuestro mediador. Mire cómo dice la palabra en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Mira cómo afirma: Jesucristo sigue siendo hombre, pero es un hombre glorificado. Es un hombre en gloria, santificado, glorificado, poderoso, en una dimensión de gloria extrema. Es un Cristo victorioso, es un Cristo bendecido, pero es nuestro mediador. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador. Ahí no metan vírgenes, no metan santos, no metan otros espíritus, no metan ángeles, no metan otro mediador. Porque la palabra es clara cuando estipula que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar no a Pedro, no a Juan, no a María su madre, sino al Padre nuestro que estás en los cielos. Porque en su nombre nosotros no íbamos a poder acercar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos iba a llevar al Padre nuevamente por el mismo espíritu de fe.
Hay un solo camino al Padre y es Jesús. Él es nuestro mediador y Él está glorificado. Y la palabra hombre, cuando dice Jesucristo hombre, en griego es la palabra antropos. Es un humano. El que está allí sentado a la diestra del Padre es un humano. La humanidad se glorificó en Cristo. Se glorificó en Cristo. Por eso cuando Daniel, capítulo 12, Daniel profetiza para los últimos tiempos la resurrección, dice que los que creen van a brillar como el sol del mediodía. Igual que Juan describió el brillo, el resplandor de gloria de Jesús. Porque nosotros vamos a ser en la resurrección, en su segunda venida, glorificados con Él. Glorificados con Él. Y nuestro cuerpo, como prometió Jesús, va a ser semejante al de los ángeles. Un cuerpo transformado como el cuerpo que Él tiene ahora. Pero Él, Verbo, Dios, se hizo hombre y llevó esa humanidad al trono del Señor, nuestro Padre. Y está allí sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si tú no conoces ese Jesús y estás caminando por la vida como Pablo, que no has visto la luz de Jesús, no has escuchado la voz de Jesús, no has conocido al Jesús glorificado, al Jesús resucitado, al Jesús sentado en el trono como hijo de hombre y como hijo de Dios poderoso. Ese Jesús quiere revelarse a tu vida, quiere mostrarse a tu vida. Ábrele tu corazón. Mientras se diga hoy y escuche su voz, abre tu corazón y dile: Jesús, yo quiero conocerte. Yo me arrepiento de mis pecados, de mi pasada manera de vivir sin ti, y yo quiero que tú comiences a guiar mi vida y encaminarme en el camino del evangelio del reino. Lléname de tu espíritu, guíame por tu palabra y yo seré salvo. Si haces esa oración, déjanos saber en los comentarios. Si tienes alguna duda, déjanos saber en los comentarios. Si tienes algún tema que quieres que toquemos, déjanos saber en los comentarios. Por favor, comparte este contenido. Danos un like, un te gustó, si te gustó, y compártelo con tus familiares y amigos. Queremos que la gente conozca al Jesús en gloria. Centro Cristiano Reino de Embajadores es tu iglesia, es tu familia y es tu casa. Y estamos aquí para servirte. Búscanos en todas las redes sociales y ven a visitarnos. Te bendecimos.